Ok, vamos a ver un ejemplo. Nos dicen, encuentra el punto fijo de la función g de x igual a coseno cuadrado de x con una aproximación inicial de 0.5 con una tolerancia de 0.001. Si graficamos g de x, tenemos que g de x es coseno de x y todo esto al cuadrado. Y aquí obtenemos la gráfica. Realizamos la gráfica de y igual a x y vemos que efectivamente aquí tenemos el punto fijo, que es en aproximadamente la coordenada es 0,642, el valor del punto fijo. Entonces, si ejecutamos el algoritmo de punto fijo, necesitamos 132 iteraciones para lograr la tolerancia indicada. Y el punto que encontramos, según gráficamente debe de ser 0,642, el que encontramos es el 0,641. Pero cuando calculamos la altura del 0,641,12, resulta ser que nos da 0,6421. No es tan buen punto fijo porque este valor de 1 se transforma en un 2 y bueno, también los demás decimales cambian. Entonces podemos cambiar este problema de punto fijo a un problema de encontrar raíces y aplicar método de Newton. Por ejemplo, puedo escribir g de x igual a x, este es el problema de punto fijo, pasamos la x restando. Entonces, si a g de x menos x le llamamos f, pues resolver el problema de punto fijo para la g es equivalente a resolver el problema de raíces para esta f. Entonces nuestra f nos quedaría como coseno cuadrado de x menos x, y a esta fórmula hay que encontrarle el cero. Si graficamos f de x, sería coseno cuadrado de x menos x, ¿ok? Entonces es la gráfica que está en verde. Si yo hago un acercamiento, pues me doy cuenta que mientras el punto fijo de g es 0,6417, como ese es un cambio, 0,6417, mientras este es el punto fijo, el punto de intersección, el punto fijo de g es el punto de intersección de la f. Entonces, de manera indirecta, encontrando cuando f intersecta el eje de las x, voy a encontrar el punto fijo de la g, ¿ok? Entonces, dicho esto, lo que necesitamos es asignar nuestra f, y lo que necesitamos es la derivada. Si derivamos esto con regla de la cadena, nos queda 2 coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno, y la derivada de x es menos 1. Entonces, el p sub 0 original es 0,5. Calculamos la altura sustituyendo el 0,5 en esta fórmula. Posteriormente calculamos la derivada del 0,5, la altura del punto en la derivada, es decir, escribimos 0,5 aquí, nos da este valor, y luego calculamos la nueva aproximación. La nueva aproximación sería el 0,5 menos la división de estos dos números. Y la tolerancia sería el P0 que nos proponen, y el nuevo sería 0,64. La tolerancia es la diferencia de estas dos y tenemos esa tolerancia. Posteriormente hacemos una nueva iteración, porque no hemos llegado a la tolerancia. 0,6467 es el nuevo punto. Calculamos la altura de este punto en f, nos da este valor. Calculamos la altura de este punto en f', nos da este valor. Y luego calculamos la nueva aproximación, que sería este p menos la división de estos dos números. Y eso nos da este 6417, y tenemos esta tolerancia, que sería la resta de este p con el que comenzamos y con el que hemos calculado. Nuevamente, para este punto hacemos una iteración más y nos damos cuenta que en la tercera iteración tenemos una tolerancia mucho menor a la que nos piden. La hemos logrado, y entonces en la tercera iteración tenemos que el 0.64171437 es un 0 de f, pero al mismo tiempo es una aproximación para el punto fijo de g. Como observamos, Newton-Raphson converge muy rápido, es decir, nos acercamos muy rápido al punto que estamos buscando, y al punto que cancela la f. Pero si a este punto lo evaluamos en g, nos damos cuenta que el resultado sí parece un punto fijo. 64,17,1 queda inalterado.
Entonces, este es el método de Newton. Es relativamente, como todos los métodos numéricos, tiene un procedimiento muy específico y aquí observamos cómo a veces conviene más utilizar un método que otro método, pues reduce el número de iteraciones. Ahora vamos a tratar de decir cómo sería el algoritmo de forma computacional, que es básicamente lo que hacemos aquí en la tabla. Entonces lo que nos tienen que, con los datos con los que tenemos que trabajar es con el punto inicial, con la tolerancia y con el número de iteraciones ingresadas por el usuario del programa. Obviamente aquí presuponemos que la F y la F' son conocidas y que se satisfacen las condiciones para que el método de Newton converja, funcione. Entonces empezamos con la primera iteración. Mientras no superemos el número de iteraciones, vamos a calcular la nueva aproximación mediante la fórmula específica. Si la tolerancia, después de esto, ya que tenemos el nuevo punto de aproximación, si la tolerancia se satisface, pues hemos terminado. Si no se satisface, pues lo que hacemos es hacerlo una segunda vez, cambiamos el i, que es el contador del número de iteraciones, lo aumentamos en una unidad, y lo que hacemos ahora es esta asignación. El p sub 0 ya no es el p sub 0 original, sino el p sub 0 es el nuevo que hemos calculado. Así nuevamente comenzamos. Este p sub 0 ya no es el original, es el que calculamos en el paso anterior. Hacemos la fórmula y este p va a tener su modificación. Verificamos nuevamente si la tolerancia se cumple, si se cumple terminamos, si no, hacemos una iteración más y nuevamente el p sub 0 ya no es el que teníamos, ya es nuevamente el que hemos calculado en el paso anterior y así sucesivamente. Si después del número de iteraciones indicadas no llegamos a la tolerancia, pues bueno, indicamos, ¿no?, que no tenemos la tolerancia indicada con el número de iteraciones que nos han ingresado.